los obreros pocos son. Por eso, Señor, mi ser te entrego. Envíame, Padre mío, a tu mies. Heme aquí, entregada a ti, Señor, porque yo te serviré. Bienvenidos a este espacio de HMF. Hemos estado abordando acerca de los nuevos cursos que HMF en la plataforma CIMA, el Centro Iberoamericano de Misiones Apostólicas, está próximo a impartir. Hablamos en la anterior vez con el hermano Alfredo Martínez acerca del curso Reino, Pacto y Misión, y nos estuvo contando acerca de lo que podemos esperar en este curso. Hoy nos toca abordar acerca del curso Alcanzando el Mundo Budista del hermano del doctor Moisés Mejía, quien tengo con nosotros y el cual es un gusto para mí saludar. ¿Cómo está, hermano Moisés Mejía? Es un privilegio, Lester, estar contigo y compartir esta capacitación integral y también la iniciativa que nuestro hermano Randy y nuestra hermana Babi Sperger con su Ministerio de la Hermandad y otros esfuerzos están haciendo para una profundización de estas religiones tan importantes en este siglo XXI. Creo que Dios nos preparó para este momento ante un pluralismo religioso y tenemos la oportunidad de acercarnos con mucha sensibilidad y mucha pasión y mucho amor para un estudio, para una reflexión y también una contextualización de las estrategias de cómo alcanzar a los grupos religiosos menos alcanzados, especialmente las religiones orientales en el continente menos cristiano del mundo, que es Asia, y pensando en otras religiones, enfocándonos en algunas de ellas, como lo veremos. Así que es un gozo, un privilegio y gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias por participar y gracias por estar con nosotros y gracias por impartir este curso para para todo el cuerpo de Cristo y para toda la comunidad cristiana. Antes de entrar acerca del tema de su preparación y de su experiencia en el mundo budista, me gustaría que comentara cuál es su historia con la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas, con el hermano Randy Sperger, que es el director de la hermandad, Babi Sperger, que es su esposa, que nos cuente un poco acerca de esa relación y cómo llegó hasta el punto de impartir este curso próximamente. Bueno, he tenido el privilegio de participar en el movimiento misionero iberoamericano en los últimos 40 años, desde sus orígenes que se dio en Brasil y luego continuó en México y regiones latinas. Y durante ese peregrinaje que Dios me ha dado, he tenido el privilegio de vivir en San José, Costa Rica, y vivir en la casa de los Sperger y ver el nacimiento y crecimiento de la hermandad iberoamericana de misiones fronterizas. Siempre ese nombre me ha cautivado en mi corazón y mi mente porque creo que es el espíritu apostólico, no solo de nuestro Señor Jesús, sino del apóstol Pablo, pero también de hombres como Randy que han tomado la iniciativa de enfocarse en la tarea de los no alcanzados. Y creo que hubo una ola de obreros latinoamericanos, iberoamericanos hacia España, luego hacia el mundo musulmán, y luego comenzó a extenderse esa tela de araña del reino de los cielos, cuando el Espíritu comenzó a llamar obreros también al Medio Oriente, latinos, y luego extendiéndose hacia la India y las regiones de Asia, llegando hasta Japón. Entonces, para mí ha sido un privilegio acompañar a los Sperger y acompañar a esta hermandad en estas iniciativas espirituales, pero también iniciativas estratégicas, pensando en obreros integrales que Dios ha llamado desde Costa Rica, Centroamérica y extendiéndose a otras regiones ahora, creo, en Sudamérica y otras regiones donde creo que es un momento kairótico, ¿verdad? Creo que el kairos de Dios lo tenemos que aprovechar y para mí el Señor me ha permitido la experiencia que tuve en India y que tuve en estos países budistas
Y evidentemente esa experiencia que Dios me dio, que fue de 2 años vivir principalmente en el sur de India, y los viajes a Nepal, a Sri Lanka, contactos en Japón y otros, y regresar a América Latina para unirme al movimiento de capacitación y de movilización de obreros integrales. Así que, de veras, Lester, para mí es un privilegio, es un gozo, un gusto conectarme de nuevo a esta iniciativa que los Sferger tienen y que a través de estas capacitaciones vamos a impulsar con la ayuda del Señor. Interesante, y eso me lleva al tema de su preparación y su experiencia a integrarse a este movimiento misionero del que acabamos de hablar, y de integrarse también a la ola de misioneros latinos que se conectaron y se enchufaron con el mundo oriental, con Asia y con las regiones orientales. Cuénteme un poco acerca de este proceso que usted tuvo de reclutamiento, ¿no? Y su preparación y su posterior envío. ¿Cuál fue este escenario en el que se encontró y por qué Asia y no otra región del mundo? Bueno, Lester, ya mencionaste un término desafiante, que es la ola del Espíritu Santo, y yo soy parte de esa primera ola que se levantó en los años 80 aquí en Centroamérica, cuando en esos años hubo un avivamiento espiritual en todo sentido en nuestros países, en nuestras regiones. Me refiero mucho a El Salvador, que es mi país natal, donde yo nací y crecí, y luego en la región de Centroamérica, conectándonos en esta región. Por supuesto, algo estaba pasando y mucho estaba pasando en Brasil, en Argentina, simultáneamente, pero durante los años 80 en nuestro país, El Salvador, tuvimos la guerra civil, una guerra que ocasionó mucha crisis en nuestra región. Pero durante ese tiempo de guerra, y también teníamos terremotos y muchas limitaciones, el Espíritu Santo comenzó a cautivarnos con un corazón misionero. Yo era un joven universitario, había sido reclutado en los movimientos estudiantiles, fui entrenado en la cruzada estudiantil y otros movimientos juveniles. Y en nuestra iglesia local, una iglesia de corte bautista, le llamamos centroamericano en las regiones centroamericanas, aquí de ese origen, comenzamos a enfocarnos en conferencias misioneras, y se celebraban cada año conferencias misioneras. Y durante una de esas primeras conferencias misioneras, yo era un jovencito escuchando los retos misioneros, y vino un obrero, un misionero de la India, y él comenzó a hablarnos del círculo asiático, el 50% de la población del mundo viviendo en Asia, los pueblos no alcanzados de la India, los hindúes, los musulmanes, los budistas. Y eso cautivó mucho mi corazón y mi mente. Y durante esa conferencia misionera con este pastor y líder de la India, yo tuve un claro llamado del Señor, entendiendo que Dios me quería como un misionero en la India. Ahora, estoy hablando siendo pastor de jóvenes, siendo líder universitario. Por la gracia de Dios tuve de mentor al pastor Luis Bush, el fundador del movimiento AD 2000 y la Ventana 1040. Y este pastor, nuestro querido hermano Luis, pastoreó mi corazón y mi mente cuando yo le dije, quiero ser misionero. Y fue una clara convicción de que el Espíritu Santo había puesto en mí, y en esa conferencia yo hice un compromiso, pero para mí fue un proceso, y eso lo entiendo en un llamado misional, en un llamado misionero, cuando el Espíritu Santo te pone una carga, una convicción, pero tú te das cuenta ante el desafío que tienes que prepararte y tienes que capacitarte. Y brevemente cuento la historia que comenzó mi convicción en ese momento de la conferencia misionera. 10 años después llegué a la India. O sea Claro, que fue un proceso de preparación, terminar mis estudios universitarios, tener una preparación pastoral, eh,
ante el desafío apologético del marxismo y leninismo en las universidades salvadoreñas en esa época, yo decidí estudiar en el seminario y me vine a Guatemala, donde actualmente vivo, y me vine a estudiar teología, Biblia, pero yo decía, un año es suficiente. Ya Cristo ya viene, ¿verdad? Las almas se están perdiendo. ¿Para qué tanto tiempo me iba a preparar yo en un seminario? Y ¿saben qué? El Señor me permitió 7 años de preparación. Y yo fui Wow. entendiendo y tuve otros mentores, mis maestros, mis amigos animándome a la preparación. Y ahí yo entiendo que cuando hay un llamado claro, también hay una preparación clara. Entonces, lo que sí es que Dios nos sorprende con ese llamado, pero nos prepara para cumplir ese llamado. Así que entendí, comprendí y de repente en mis relaciones con mis amigos aparece el doctor Bill Taylor. En ese momento era director de la Alianza Evangélica Mundial. Y él creo que con una percepción, ¿verdad? Y con un desafío en su corazón, me envía una carta donde me propone unos estudios misionales. Yo había terminado mi licenciatura en teología en el seminario teológico centroamericano aquí en Guatemala, en Ceteca. Había estudiado una tesis sobre una misionología latinoamericana con una perspectiva del reino de Dios. Y llegó una carta a mis manos donde decía la posibilidad de una beca de estudio. Y los países decía Singapur, Corea y estaba India en la carta. Imagínate lo que Wow. significó para mí esa palabra. Un India. llamado divino, Sí, una una invitación, diosidad. una convocatoria, una beca de estudio, un desafío a mis ancianos de la iglesia, al pastor de la iglesia, para decir, bueno, esta es una oportunidad para que lo mandemos de misionero, se vaya a preparar y hacer estudios. Y fue así, mira, como después de todo un proceso, fue un proceso de preparación esos 10 años. Quizá los últimos 2 o 3 fueron los más críticos, porque ya era una preparación integral donde yo tenía que estar no solo físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente. Y incluso tuve algunas luchas y crisis en mi salud que tuve que yo estar exactamente preparado porque yo entendía que el Señor iba a abrir la puerta. Yo creo que es cuando Dios abre una puerta, no te la cierra. Así que salgo para la India, enviado por mi iglesia local, que tenía una red de iglesias y de agencias misioneras en El Salvador, y salgo como obrero de la iglesia, soy despedido. Creo que volví a experimentar con la iglesia lo que uno vive cuando lee Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia responde y dice, aquí hay un proyecto, hay una puerta abierta. Así que mis pastores, mi familia, mis amigos me impusieron manos. Fue una despedida muy desafiante para mí de fe, de salir 50% de mi inglés, más o menos ahí desarrollado. Yo entendí cómo Dios usó a mi padre para prepararme con ese inglés básico que me sirvió muchísimo, pero la preparación bíblica, teológica y eclesial también me ayudó para yo entrar al mundo, yo diría, menos, todavía lo sigue siendo, menos alcanzado y también el más multicultural de la tierra, el país más multicultural, multilingüe, multireligioso actualmente sigue siendo la India y sus alrededores. Esa región todavía se declara como un punto omega o un punto crucial de las etnias menos alcanzadas. Y cuando Randy me dice y me llama, vamos a enfocarnos en el budismo. Entonces viene a mi mente la experiencia, la vivencia, la realidad que tuve. Porque fíjate, Lester, que cuando yo llegué a la India, mis mentores me reciben
en el aeropuerto. Del aeropuerto me llevan a un templo hindú. Entré y Oh, comencé a ver todos los dioses. Después tuve que entender lo que había leído, lo que había estudiado y lo sigo asimilando porque realmente el hinduismo, el budismo, el shintoísmo, todas las religiones orientales son una mezcla que las vamos a estudiar en este curso, las vamos a analizar y creo que tenemos que tener ese espíritu de Pablo cuando entró al templo y observó, y yo recuerdo esa experiencia cuando comencé a ver a los dioses hindúes, ¿verdad? Y fue una experiencia de mucha transformación en mi mente, no solamente espiritual, pero emocional y física, porque tú entras al campo misionero, ¿verdad? Y vives la experiencia de estar con la gente, de experimentar sus creencias, sus prácticas, su cosmovisión, de tal manera que necesitas un evangelio, un evangelismo, un discipulado muy relacional, ¿verdad? Para encarnar. Pero fue una preparación en ese proceso. La iglesia me envió y durante 2 años estuve viviendo en esas comunidades, estudiando la palabra en esos contextos que fueron para mí una realidad muy, muy especial. Y también viviendo en India, esos días que yo entré, me fui a los templos hindúes, a los templos budistas, y oír el llamado a la oración de los musulmanes también, simultáneamente. Estás en un lugar y de repente ves las comunidades musulmanas, ves los templos hindúes, ¿verdad? Y ves los templos budistas, pero también miras las comunidades. Y eso fue lo que Randy una vez me preguntó cuando yo regresé de India. ¿Cómo fue tu vivencia con los ashram, con la comunidad, la casa de los hindúes, la casa de los dioses hindúes? Bueno, más de 300 millones de dioses y muchas vacas sagradas, ¿verdad? Y entender la Trinidad hindú y pensar que todo esto requiere un conocimiento de la cultura, de la religión, de la cosmovisión y conocer bien esa realidad. Pero claro, eso te demanda a ti una preparación, una anticipación, pero te vas encarnando, ¿verdad? Vas identificándote y vas conociendo más la mentalidad ahí. Entonces, cuando me preguntas sobre mi preparación antes, ese fue el proceso, entrar al campo, vivir y entrar a un terreno enemigo. Te das cuenta que hay una guerra espiritual, estás en un terreno minado, ¿verdad? Y que hay una vivencia de miles de años entre ellos, ¿verdad? Porque todas estas religiones que estamos estudiando, religiones orientales, religiones hindúes, musulmanas o budistas, como las vamos a enfocar, comenzaron con las grandes mentiras de la serpiente antigua en Génesis 3. No claro. morirás, conoceréis el bien y el mal, ¿verdad? Vas a conocer, vas a tener un conocimiento de lo bueno y lo malo. La reencarnación va a ser parte de tu vida. Todas estas mentiras que el hombre ha creído y han hecho nacer y crecer estas religiones y se entronizaron, ¿verdad? Cerca del Ganges, cerca del Taj Mahal, ¿verdad? El norte de la India, donde nació también el budismo y de ahí se extendió al resto del continente asiático, ¿verdad? Entonces, yo creo que la razón de estudiar estas religiones es porque tenemos que pensar con una mentalidad en este siglo XXI donde ya vivimos en un mundo pluralista de muchas religiones. Y nacieron estas religiones aquí y luego se extendieron y crecieron y se movieron a Europa y al occidente y nos están ahora
transformando la mente de muchas personas, ¿verdad? De mucha gente que está creyendo esta vivencia de ya no sufrir, de dejar los deseos y querer entrar a un nirvana, es decir, entrar en una sola vivencia, en una sola creencia de un Dios supremo, de un Dios máximo que puede existir, ¿verdad? En la mente de ellos. Así que tenemos que armar nuestra mente y corazón y purificarnos nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, más y prepararnos para una defensa de la fe con mucha mansedumbre y con mucha reverencia. Y yo quiero animarles que pasemos un buen tiempo pensando cómo Pablo entró al templo, al panteón griego, unos 12 dioses griegos. Y cuando entró a Atenas, ¿recuerdan el pasaje de Hechos 17? Que enardecía su corazón, su mente estaba muy preocupada, muy inquieta al ver la idolatría de Atenas. Y con una palabra muy astuta, ¿verdad? Y muy sabia, muy oportuna, dice una frase que para mí es importante en este estudio. Observo que sois muy religiosos. Observo, percibo. Y creo que necesitamos esa característica de un obrero transcultural muy importante, la sensibilidad, la flexibilidad de observar participantemente, Claro, observar lo que creen, lo que practican, todas sus creencias en cuanto a su cosmovisión y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser sensibles a ellos. Ellos tienen una ética muy profunda, tienen una vivencia muy hospedadora, de mucha humildad. Yo tuve que escribir lecciones de Asia, lecciones de los hindúes, budistas, musulmanes, para nosotros los latinos, y cómo tenemos que aprender de ellos lecciones que nos sirvan en nuestra capacitación como obreros. Entonces, cuando estudiamos una religión, tenemos que ser muy capciosos, captar la atención de lo que ellos practican, lo que ellos creen, lo que ellos hacen. Como Pablo pasó mucho tiempo en estas comunidades, ¿verdad? Conectándose con ellos, con sus historias, con sus poemas, con sus mitologías. Y creo que eso nos va a servir para este estudio del budismo, que finalmente nos vamos a enfocar, y finalmente pues vamos a tener que pensar en algunas regiones donde el Espíritu Santo nos abra puertas para ir entendiendo el trabajo entre ellos. amén. Ha sido un deleite escuchar el testimonio del hermano Moisés, ha sido un deleite escuchar esa fase preparatoria y su posterior envío al mundo, al mundo oriental y su contexto hinduista. En la próxima entrevista tendremos más acerca del curso que el hermano Moisés Mejía está preparando y cómo todas sus vivencias nos pueden enriquecer acerca de conocer las regiones orientales y también el budismo al que queremos apuntar desde la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas. Un gusto tenerlo con nosotros, hermano Moisés. Espero que nos vean para la siguiente entrevista. Muchas gracias y espero que nos acompañen.